Hola, hola gente, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro video de Marco León X2, el canal secundario de YouTube. Bueno gente, finalmente estamos con el TC Regional. Hoy vamos a repasar el reglamento técnico de la categoría TC Regional de la clase o divisional, como lo quieran llamar, pero de la clase GTA. Hoy vamos a repasar cómo es su reglamento técnico. Esta clase, o sea, de las tres divisionales, nos va a tocar hoy la clase GTA de la categoría TC Regional. Así que bueno, vamos a repasar cómo es su reglamento técnico. Sin más que decir, comencemos. Sin más que decir, comencemos. Ya. Empecemos. Reglamento técnico, TC Regional, clase GTA. Número 1. Vigencia. El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Número 2. Disposiciones generales. La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir, que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la misma forma, las libertades estarán restringidas únicamente al elemento liberado. Las dudas originadas en el presente reglamento deberá ser consultadas por escrito a la Federación Metropolitana, única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio. Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante o de la función prevista por el presente reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. Número 3. Automóviles admitidos. Todo aquello de fabricación argentina de gran serie, fabricados entre 1962 y 1991. Inclusive con motores de 6 cilindros de 3.000 centímetros 3 a 3.900 centímetros 3 de cilindrada, comprendidos dentro de los siguientes modelos: el Vaillant 1, 2, 3 y 4, 2 y 4 puertas, Chevrolet 400, Chevy 2 y 4 puertas, Ford Falcon, Farline, Torino 2 y 4 puertas. El Vaillant modelo 1962, Ford Falcon 1961 y 1962, Chevrolet 400 1962 serán considerados de fabricación argentina. Los coches deben ser totalmente estándar, excepto las modificaciones detalladas en este reglamento. Se permite para los automóviles Vaillant, Vaillant y Torino la incorporación de motores marca Ford o Chevrolet, respetando la posición en el chasis de anclaje original de la caja de automóvil. A instalar el respectivo motor, la posición de anclaje del anclaje original en el motor.
Número 4. Carrocería. Está permitido todas aquellas de fabricación argentina de gran serie fabricadas entre el 1962 y 1991. Inclusive en lo que a la carrocería se refiere únicamente. Podrá ser alivianada siempre que mantenga el aspecto original, excepto los pasarruedas, que podrán ser modificados en forma y tamaño. Se permite un cubre ruedas lateral que no cubra en su totalidad la misma, construido en fibra, goma o plástico. Se permite tomas de aire para la ventilación de los frenos delanteros y traseros, sin que sostengan de los laterales de la carrocería. Obligatorio la colocación de espejos retrovisores en ambos lados. Un espejo retrovisor en el interior. Se permite sacar canaleta del goteo frontal hasta la parte superior del parabrisas. Es obligatoria reemplazar el parabrisas por uno triple o laminado, con excepción del caso que no haya disponible en plaza para algún modelo del vehículo, que se deberá utilizar lámina de seguridad en la parte interior del mismo. Es obligatorio reemplazar los cristales originales de la puerta, delanteras, traseras y lunetas por acrílico o policarbonato. En las ventanillas delanteras deben estar en la posición que vienen colocados los cristales originales o apoyados en la parte exterior de su marco. En las ventanillas traseras podrán ir sujetos al marco externo que sirve de guía a los cristales originales. En la luneta deberá respetar su posición original y podrá tener agujeros para evacuación del aire del interior. Se permite elevar el piso donde trabaja la bocha del diferencial con forma de cajón de chapa de acero, al solo efecto que no interfiriera con la bocha del diferencial. Se permite cortar un sector del piso para colocar una tapa postiza de chapa metálica sobre la caja de velocidades para facilitar su extracción. Esta chapa deberá cubrir en su totalidad el corte efectuado sobre el piso. Se permite evaluar el túnel del cardan. Se permite soldar las puertas traseras o en su defecto reemplazadas por paneles similares que deben estar soldadas a la carrocería. Se permite en todos los automóviles de 4 puertas incrementar el largo de la puerta delantera del lado del piloto hasta un máximo de 150 milímetros y desplazar parante. Se permite reemplazar la tapa de baúl por otro de material libre con cierre exterior, manteniendo el ancho original del guardabarros, pudiéndose acortar hasta 300 milímetros como máximo. Su medida en sentido longitudinal, la parte sobrante soldar a guardabarros y cola. El piso del baúl deberá tener la altura original. Se permite eliminar la altura original. El piso del baúl deberá tener la altura original. Se permite eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio. Se puede eliminar. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Dodge usar el pozo de alojamiento de la rueda de auxilio con una profundidad máxima de 200 milímetros. El torpedo del automóvil deberá respetar en la parte superior el cortón original de cada uno debajo de esa línea. El parallamas tendrá forma libre en chapa en acero perfectamente soldado al casco del vehículo y en ningún caso debe estar más atrás de la línea por el inicio de las puertas delanteras. Es obligatorio el uso de portones es obligatorio el uso de pontones en cada lateral de la carrocería. Ve plano adjuntos. Se permite cortar los parantes de las puertas delanteras desde la parte más baja del parabrisas hacia abajo y cortar los paneles centrales solo para permitir la instalación de los pontones desde la altura de los mismos hacia abajo, permitiendo su reparación. Se permite cortar las puertas y laterales en su parte inferior para instalación de los pontones. Las puertas delanteras que usan bisagras originales obligatoriamente los pernos de
pivot deben tener seguros que no permitan que las mismas se salgan. Se permite en los automóviles Chevy eliminar o reemplazar los bujes que unen el falso chasis a la carrocería por otros bujes de distinto material. Soldar el falso chasis delantero al piso de la carrocería conservando la posición longitudinal original, alivianar y reformar a solo efecto de instalar lubricación con cárter seco. Se permite en los automóviles Chevy, en los falsos chasis delanteros, en su parte inferior, debajo de la carrocería, no del lado del apoyo, achicar su altura que deberá tener como mínimo en la cara lateral una altura de 60 milímetros. También modificar travesaño delantero a solo efecto de dar espacio al balanceador armónico del grupo motor. Se permite que en los automóviles Chevrolet 400 colocar un puente de anclaje de parrilla inferior al anclaje de parrilla inferior pasando por debajo del motor. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Frontline eliminar los refuerzos que unen torpedo con la torreta de suspensión delantera. Se permite en los automóviles Torino modificar en su altura la torreta de suspensión delantera en su apoyo superior del espiral. En los automóviles que traigan unidos las puntas del chasis en la parte delantera, se podrá reemplazar el cajón original por uno similar o de planchuelas sin variar su posición original. En los automóviles Ford Falcon, Frontline y Chevrolet 400, en los falsos chasis delanteros, en el lugar del trabajo de las parrillas inferiores intensores, se permite hacer una muesca hacia arriba, tomando como máximo la carta superior del falso chasis, a solo efecto que interferiera con la misma. El falso chasis deberá conservar la forma y posición original. Se permite en los falsos chasis traseros, en el lugar donde trabaja la cañonera, hacer una muesca hacia arriba, teniendo como máximo la cara superior del falso chasis a solo efecto que no interfiera con la misma, o los falsos chasis deberán conservar forma y posición original. En los falsos chasis traseros, en caso de destrucción, se permite su reparación con chapa o tubos estructurales, pero de la misma forma y medidas que los originales. En la parte trasera de los falsos chasis cola se permite unir ambas punta con un caño estructural. Es obligatorio colocar una chapa metálica soldada a la carrocería en la zona posterior al respaldo del asiento trasero que orificiará del parallamas, que evitará la comunicación entre el habitáculo y el baúl. Debe ser estanco. Se considerará habitáculo el torpedo hasta el término de la luneta trasera. El puente de la caja y soporte de la caja son de forma libre, pero deben conservar sus posiciones originales. Se permite en todas las marcas reemplazar el piso original con otros trayectos planos. Respetando las medidas del plano adjunto, estarán condicionados a tener por debajo del mismo los lagueros originales y travesaños. Prohibido todo tipo de piso plano. Se permite cualquier tipo de soldaduras, y la chapa de acero a utilizar para reparaciones o modificaciones debe ser como mínimo de 22, 0,7 milímetros de espesor. Spoiler trasero. Se permite la colocación de un spoiler de superficie a la plana de chapa de acero, aluminio o fibra de vidrio, cuyo centro del pivot no podrá estar más a la altura de 640 milímetros de la apertura de la tapa de baúl, lado luneta. Esta medida será tomada en el centro. Por debajo del spoiler no debe pasar ningún flujo de aire. Los encausadores del aire deberán ser planos ir anclados a los guardabarros. La medida incluye sus anclajes. Medida máximas spoiler encausadores: 1540, 1620 y 1520. Ancho, largo 250, 300 y 200.
milímetros. En los encausadores 500, 300, 300, 200 de largo y altura. El otro era ancho y largo. Para Chevy, para Pajero, Torino, Ford, Falcon y Chevrolet 400, para Dodge y para el Ford Fairlane también. O mejor dicho, Ford y Fairlane. Se podrá colocar unos tensores regulables en el spoiler trasero como muestra la figura. Se permite colocar los dos tensores uno por lado sobre los encausadores a modo de sujeción. Figura 2. El spoiler podría tener un perfil Gunem de un perfil gumi de 40 milímetros, que podrá ser regulable, pero no debe excederse más de 20 milímetros el lado reglamentado del spoiler o sobresalir al borde de fuga del mismo. Para los automóviles Ford Falcon, Torino, Chevrolet 400, se permite un canalizador de aire de techo a la altura de la parte superior de la luneta trasera. Medidas máximas de encausador del aire del techo. Para Falcon, Chevrolet 400 y Chevy, y para Torino son 1300 y 1250. De largo, ancho y espesor 100 milímetros y 12 milímetros. Trompa. Es obligatorio reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capó de motor, rejilla de ingreso de aire, faros delanteros, etc. por una pieza única llamada trompa de material de fibra de vidrio que cubre las partes refridas del automóvil. La altura máxima de la misma se tomará en la parte trasera, que deberá quedar apoyada a la misma altura del torpedo. En su parte inferior delantera del labio de refuerzo no podrá tener más de 100 milímetros de largo, únicamente hacia atrás, permitiéndose asegurar un eje o banda material no metálico de 150 milímetros de altura como máximo. Permitido poner spoiler de hasta un máximo de 60 milímetros y libre de sujeción. Se permite el agregado de encausadores del aire postizos en los laterales de la trompa, que no podrán sobresalir de la línea de la carrocería. Material plástico o aluminio. Largo máximo 700 milímetros. Ancho máximo 100 milímetros. Cantidad máxima 2 por lado. La parte superior de la trompa se podrá sujetar en el pontón. En la zona del torpedo se permite realizar aperturas para el radiador, carburador, tomas de aire y gancho de remolque, etc. Los modelos de trompa a utilizar quedan sujetos a la aprobación de la comisión técnica. Se permite un canalizador de aire para el radiador obligatoriamente de fibra de vidrio, con un marco de caño 15 milímetros, cantidad 4, en la parte más cercana del radiador, a solo efecto de sujetarlo. Se permite delante del radiador una estructura de turbo de 25 milímetros o 25 milímetros, para soporte de tropa, que deberá quedar a no menos de 150 milímetros del frente del canalizador, excepto 2 caños para sujetar la tropa en caso de que por el largo de la trompa la distancia entre el frente del canalizador y la estructura para sujetar la trompa sea menor a 150 milímetros. Dicha estructura deberá ir pegada al radiador. La estructura no deberá ser fija, deberá ser abonada con tornillo con un diámetro máximo de 8 milímetros. Los pines o pernos de soporte delanteros deberán estar paralelos al suelo a una altura máxima de 250 milímetros. Sí, ahí está. De los 150 milímetros. Del mismo, pudiendo sobresalir como máximo 50 milímetros. De la trompa, con una determinación esférica. No punta, no filo. Se permite también el uso de un conjunto soporte trompa, canalizador de aire, radiador, toma de aire de material fibra de vidrio o aluminio. Espesor máximo 1,5 milímetros. Con la condición de que este conjunto no tenga ninguna estructura turbular, cajones, etcétera, que su ancho no pase la línea de la cubierta. No tendrá piso alguno, excepto el canalizador del aire del radiador. Tanque de combustible. Deberá estar ubicado dentro del baúl. Se emitirá tanques homologados de capacidad libre con tapa de llenado hermética
su respectivo respiradero. El tanque de combustible deberá estar ubicado dentro de un contenedor metálico aluminio que lo rodee para evitar deformaciones. Además, deberá contar con una descarga a tierra, sunchos metálicos para su sujeción. Se deberá colocar una válvula antiderrame en el caño del respiradero. Estructura de seguridad. Deberá construirse la estructura de seguridad con tubos de acero. La misma será de concesión libre. No se permite ningún caño por debajo del piso. Ningún caño debe dificultar el ingreso del piloto al habitáculo del automóvil. Medidas permitidas. 38,0, 41,3, 41,3, 2,3, 3,2, 2,5, 2,8 de expansor. 44,5, 51,0, 38, 2,5, 2,0, 0 de expansor milímetros. Ahí está. La estructura de base deberá cubrir como mínimo el sector del habitáculo. La estructura mínima debe ser como el dibujo adjunto. Se permite turbo de acero SAT 1030. 0.30, diámetro mínimo 42 milímetros a 44 milímetros, con un expansor de 1,3 milímetros a 1,6 milímetros. Se recomienda utilizar la planchura para la construcción de la estructura de seguridad. Esta estructura debe estar soldada. Prohibidos cañones por debajo del piso del automóvil, excepto los permitidos. Se permite por debajo de los pisos una cruz de cañón vinculada al inferior de los zócalos o, en su defecto, estos se podrán reemplazar por un caño estructural o redondo, que sobre el piso se podrá vincular la estructura de la jaula al mismo. En la zona de vano, motor, la estructura y refuerzo son de libre diseño, no pudieron cumplir funciones aerodinámicas. En el baúl, los cañones laterales deberán llegar hasta la cola y deberán estar unidos uno por uno transversal. Los caños deberán ser de un diámetro no mayor que los autorizados para la construcción de la jaula base. Es obligatorio hacer dentro del baúl una estructura en turbo de acero, diámetro mínimo 38 milímetros y expansor 1,2. Se debe poner 2 caños laterales hasta la cola del auto dentro del baúl, uniendo con uno transversal como protección de tanque de combustible. Es obligatorio colocar el pontón y la cruz de la jaula del lado del piloto una chapa dura de aluminio o acero de 2 milímetros de espesor mínimo, sujetarlo a la jaula. Prohibido arreglar la jaula para su instalación. Número 5. Pedalera. La pedalera debe ser colgante de construcción y posición libre. Número 6. Peso. El pesaje se realizará a los automóviles cuando lleguen de la pista, con piloto en su interior después de las clasificaciones, sellos o finales. No se podrá recargar en el mismo ningún tipo de líquido, aceite, agua a la batería, líquido de frenos, aceite en caja o diferencial. Ante cualquier eventualidad de la comisión técnica determinará el cumplimiento estricto de este punto. Pesos mínimos con piloto incluido, sin tolerancia. Torino, motor original Dodge Vanline, motor original Chevrolet 400, Ford Falcon y Fairlane. Chevrolet Dodge con tapa de fundición. Chevrolet y Dodge con tapa de fundición. Chevrolet 400 con tapa de fundición. Chevy 2 y 4 puertas. Dodge Valiant, motor Ford Chevrolet. Torino, motor Ford Chevrolet. 1.340 kilos, 1.370 kilos, 1.320 kilos y 1.390 kilos. Número 7. Suspensión trasera. Deberá ser el sistema original del vehículo a utilizar. Se permite una barra transversal recta de una sola pieza que podrá rotularse en ambas puntas. El soporte sobre el falso chasis para la misma es libre, sin que actúe como estructura entre los falsos chasis. En la zona de soporte podrá vincularse el falso chasis. El falso chasis opuesto por medio de un tubo de acero cuyo diámetro máximo no supere los
diámetros autorizados para la jaula base o un cañón estructural que no supere por lado 50 milímetros, 50 milímetros. En los automóviles torinos se permiten los tensores regulables y rotulados, variar el anclaje de los tensores en carrocería y diferenciar en forma vertical. También colocar un tensor central tomando la carrocería y el diferencial con sus anclajes libres. Se permite en todas las marcas reemplazar bujes synth block y de goma por bujes de plásticos. Se permite en todas las marcas poner el amortiguador sobre la cañonera. Barra estabilizadora trasera. Cantidad 1 debe ser redonda de un mismo diámetro con toda su extensión de una sola pieza. Las barras tomadas a la carrocería deberán llevar veteas, los cuales se permiten rotular los soportes. Veleteas, ahí está. Las cuales se permiten rotular los soportes de la misma deberán estar anclados en los largueros del chasis sin ningún otro tipo de estructura. Distancias entre ejes. Deberá ser la original del vehículo a utilizar con su tolerancia. 2819, 2794, 2780, 2946, 2819, 2705, 2819 y 2723. 30 milímetros para todas las marcas, claramente. Trocha. La trocha máxima permitida para los automóviles Chevy 2 y 4 puertas, Chevrolet 400. Ahí está. Chevrolet 400, Ford Falcon, Valiant y Torino 2 y 4 puertas será de 1980 medidos en la parte inferior externa en cara llanta, tomada en el labio del apoyo de la cubierta. La trocha máxima permitida para los automóviles Dodge 2 y 4 puertas será de 1950. Despeje mínimo. La altura mínima será de 65 milímetros sin tolerancia con piloto sentado en su puesto. Su trompa desmontada y apoyará con 35 libras en los 4 neumáticos como máximo. Esta altura será medida en el calibre fijo de 65 milímetros de alto, el cual deberá pasar libremente entre el suelo y el elemento más bajo del automóvil, sea cual sea fuere, ante un eventual siniestro, golpe o desprendimiento de algún elemento durante la competencia. La parte afectada será obviada de esta medición. La medición no se realizará cuando se utilice cubiertas ancorizadas. Lluvias. Elásticos. Deberán estar en la posición original del vehículo en su parte delantera de los anclajes originales de la carrocería. En todas las marcas la hoja maestra deberá tener el largo original de vehículos a utilizar o el largo del Ford Fairlane, Chevrolet 400, Ford Fairlane y Dodge, Chevy y Valiant, 1587, 1473, 1397, 1422 y 1397. 30 milímetros para todos. Para los automóviles que utilicen el largo de elásticos del Ford Fairlane se permite modificar el agujero de anclaje del gemelo al falso chasis, tanto centímetro como la diferencia del elástico a utilizar. La distancia de la parte delantera, centro del tornillo hasta el pitón central deberá ser la original, 10 milímetros. 640, 560, 510, 630, 605 y 510 para todas las marcas, más o menos 10 milímetros. En todas las marcas de automóviles, la segunda hoja deberá envolvente en su parte delantera al ojo de la maestra. La levolvente no podrá ser menos del 80% del diámetro del ojo de la maestra. Todas las hojas deberán acompañar a la curvatura de la hoja maestra en posición de descanso. Ninguna hoja podrá sobrepasar el largo de la hoja maestra ni ser más larga que la anterior, está debajo de la hoja maestra, exceptuando los que se autoriza, y el volvente
el ojo de la hoja maestra que estará por sobre la hoja maestra. Todas las hojas deberán pasar por el centro del anclaje del diferencial. No se permite ningún cambio elemento extraño que no equipe a los automóviles de gran serie. El ojo trasero de elástico podría ser postizo. El sobrante de la hoja no podrá superar los 10 milímetros. Ancho máximo de las hojas 65 milímetros. El espesor, cantidad de hojas libres. Se permite achicar los ojos de elástico e intervenirlos. El anclaje de diferencial al elástico podrá ser similar o igual al Chevy original, respetando sus medidas. Se permiten 2 grampas o collar más que el original en la parte delantera y trasera del elástico, las que deberán mantener el ancho de la misma, igual que la original. Podrán ser 2 planchuelas con tornillos pasantes únicamente tipo sándwich. Los gemelos de elástico deberán tener como máximo 90 milímetros de centro a centro de pernos. Se permite enfundar los elásticos con una funda que se pueda retirar en el momento que la comisión técnica lo requiera. Para los automóviles taurinos se permite el uso elástico. Deberá utilizar el anclaje delantero originales de los tensores como anclaje, el elástico, y cumplir con todas las otras condiciones de este apartado. Cañoneras rígidas de industria argentina Dana 3044 Transat Elaton, que equipare vehículos de gran serie. Se permite reforzar. Los refuerzos serán 2, uno por debajo de la cañonería y el otro del frente, el lado piñón, tomando en las puertas de las mangas. En el núcleo podrá ser regulables. Se permite suplementos entre la carrocería, el elástico para variar la altura, no pudiendo superar el largo de soporte del elástico. Se permite hacer reguladores de comba en las puntas de las mangas y los manguitos. Amortiguadores, uno por rueda, debe ser de origen nacional y construidos interiormente con elementos nacionales, sin depósitos externos, no regulables exteriormente, no presurizados. Se permite rotular, permitiéndose validar los valores de dureza. Los requerimientos técnicos para los amortiguadores son los siguientes: sistema biturbo de pistón único solidario al vástago. El sistema de válvulas al externo de la camisa o cilindro interior. Se prohíbe la precisuación de cualquier tipo de diseño, gas, resorte, etc., así como así también todo tipo de sistema de regulación, salvo aquella en la que sea necesario desarme el cuerpo del amortiguador para realizar. Prohibir el sistema Penske o similar. Se permite colocar en un vástago el amortiguador en un taco o tope del contragolpe. El fabricante podrá reforzar y roscar el cárter al solo efecto de colocar el apoyo regulable de espiral. Los componentes internos del amortiguador y su principio de funcionamiento deberán ser concordantes en el siguiente diagrama. Se permite reformar la torreta para poder sujetar los amortiguadores con rótula y hoja, respetando la posición original. Para poder regular la altura del vehículo se permite el amortiguador con rosca en su cárter o caño independiente del amortiguador soldado de apoyo original del espiral. En los automóviles Falcon, Chevrolet 400 y Chevy se permite en el soporte del amortiguador delantero modificar la forma de anclaje en la parte inferior colocado una planchuela o una U, de ahí sale con una ojal, respetando posición original. En los automóviles taurinos se permite el uso de un grupo amortiguador con espiral concéntrico regulable en su altura, respetando el mismo la opción de anclaje original en la carrocería y en la parrilla de suspensión. En los automóviles Dodge Valiant sin barra de torsión se permite el uso de un grupo amortiguador con espiral concéntrico regulable en su altura, respetando el mismo la posición de anclaje original en la carrocería y en la parrilla de suspensión. Se permite en todas las marcas de automóviles colocar el amortiguador sobre
la cañonera. Los anclajes de los amortiguadores traseros son el libre posicionamiento, tipo de anclaje, libre, ojal o perno, prohibidos balancines. En los automóviles Torino con tensores se permite un grupo amortiguador con espiral concéntrico regulable en su altura. Número 8. Suspensión delantera. Original del vehículo a utilizar. Se permite colocar precarga, una por lado, que deberá ser construida con varilla, cadera, correa o linga. Con principio del funcionamiento mecánico podrá actuar conteniendo la expansión o compresión de la misma con torpes de goma. Su anclaje superior debe ser fijo a la carrocería o chasis del inferior, contenido en las parrillas de suspensión superior o inferior. Se permite en los tensores de la parrilla inferior adaptar una rótula esférica unival o un vástago de 16 milímetros como mínimo por lado. Entre tensor podría ser regulable y de libre diseño. La posición del tensor podría ser por sobre, por debajo, por el frente de la parrilla en posición y orientación original. En su forma de sujeción deberá ser tipo abonado a la parrilla o a un soporte tipo ojal en el frente de la misma, abonado o soldado. Prohibido roturar. Su forma de sujeción con el falso chasis es de libre diseño y su posición podrá modificarse en la altura 30 milímetros respecto a la original. Es obligatorio tener una linga de acero diámetro 10 milímetros mínimo, a la par del tensor, anclada por un lado al falso chasis y el otro a la parrilla inferior. Se permite colocar en la parrilla superior un tensor regulable y rotulado que deberá seguir el plano horizontal en el eje de la parrilla y con un largo máximo de 400 milímetros hacia adelante o hacia atrás. Barra estabilizadora. Cantidad de libre diseño. Posición libre por delante del panel para llamas. Se permite sistema cuchilla. Prohibido tener regulación desde el interior del habitáculo. Parrilla de suspensión. Original del automóvil a utilizar los anclajes de las parrillas superior e inferior de los tensores, caja de dirección, brazo auxiliar, resortes, amortiguadores deberán respetar su posición original salvo aclaraciones particulares de este reglamento. Se permite reforzar libremente, cambiar los bujes Slink Block de gomas por otro de distinto material y roturarlos. Todas las reformas para colocar rótulas deberán efectuarse sobre los elementos originales. Se permite alargar hasta un máximo de 20 milímetros. En su medida original, las parrillas inferiores B-plano medidas. Se permite modificar el ángulo de apoyo en la zona de rótula de las parrillas al fin de no permitir su bloqueo. Se permiten todos los automóviles hacer trabas para los reguladores de comba, separadores, especiadores, bulones libres, eje de parrilla superior, material y dimensión libres, manteniendo entre centros originales de los bujes de parrilla y agujeros de sujeción al chasis. Se permiten los automóviles Ford Falcon, Fairlane, Dodge, Valiant y Torino colocar una rótula con vástagos en la parrilla inferior. Lado soporte. Brazo de barra central y brazo de largo de barra central y largo de brazo Pitman. Voy con los números. 430, 615, 695, 600 a 750, 578, 523, 462, 465, 400, 425, 45, 80, 90, 110 y 32.
140, 128, 128, 130, 135 y 132. De largo de parrilla, 209, 332, 240, 335, 245, 398, 240, 393, 225, 390, 339, 251 y 345. Y en la otra parte, 225, 140, 145, 230, 152 y 265. Espirales libres en su parte inferior, en su parte superior deberá ir apoyado en el chasis en su posición original, deberá mantener su inclinación original tanto en plano frontal y lateral. Son libres en cuanto a su rigidez, diámetro de espiral, diámetro exterior, pero paso de espirales variable o progresivo, pero deben conversar la cantidad original por rueda. En los automóviles Ford Falcon, Farline, Chevrolet 400 que utilicen el sistema semigrupo amortiguador resortes se le permite eliminar el caballete original ancla dicho semigrupo 50 milímetros hacia abajo respecto del eje del caballete original con su forma de sujeción libre. Los automóviles anteriormente mencionados que no utilicen este sistema semigrupo deberán tener el caballete en posición original. Se permite a los automóviles Chevy cortar el apoyo de espiral en parrilla inferior y hacerlo posito para poder retirarlos desde abajo. En los automóviles Chevrolet 400 se permite modificar parrilla inferior en zona de rótula para colocar otra más reforzada, conservando el largo máximo permitido. En los automóviles Tonino, Dodge, Vachaland sin barras de torsión se permite colocar un grupo amortiguador resorte concéntrico regulable en altura de la posición original del amortiguador. Puntas de eje. Puntas de eje o portamasas originales se permite enviar en forma concéntrica con la original, similar a la reforma del parier flotante. Reforzar libremente conservando las medidas de entrecentros, alturas o inclinaciones que deberán ser las originales. La masa debe ser de acero o de aluminio dural, montada sobre dos rulemanes cónicos con un separador calibrado que permita el bloqueo de las tuercas de sujeción. Número 9. Sistema de dirección. Original del vehículo a utilizar. Prohibido sistema de dirección asistida. El brazo Pillman auxiliar, barra central, Ackerman deberá respetar en sus entrecentros originales. Se permite cambiar multiplicación en caja de dirección. Se permite rotular la columna de direcciones libre, pero debe tener como mínimo dos crucetas universal. Se prohíbe el uso de manchones o plativo telescópica. La barra central original puede ser reforzada o en su defecto una construida en cañón manteniendo sus entrecentros originales. Se permite variar la altura de los ojos de anclaje de los extremos de dirección conservando los centros longitudinales originales. Se permite reforzar el brazo Ackerman, Pillman y auxiliar. Se permite en el brazo auxiliar el uso de Rudemans, tipo de construcción libre, manteniendo entrecentros originales. En los automóviles Chevrolet 400 se permite colocar el soporte del brazo auxiliar en la parte interna del falso chasis, como en los automóviles Ford. Número 10. Frenos. Es obligatorio el sistema del disco en las 4 ruedas. Doble círculo o doble bomba. Los capiles a utilizar deben ser de fabricación nacional que equiparen automóviles desde gran serie. Los calipers, como máximo 3 pistones, deberán
ir colocados por delante o atrás de la línea de punta del eje o eje cantilar, uno por rueda. Se permite separadores y aislamiento térmico entre pastilla y pistón. Pistones originales con trabajos libres, permitiendo eliminar guardapolvos. Discos de frenos de fabricación nacional tendrán como espesor máximo 30 milímetros y un diámetro máximo de 300 milímetros. Cantidad 1 por rueda. Permitiendo los tipos flotantes, los discos podrán ser ventilados. Se permite especiadores en los caipes para su colocación. Se permite en los discos rectificar y ranurar para descargar el polvo de refrigeración. Prohibido agujerear o ranuras circular concéntrico. Se permite discos de freno sin copiar o sin copa en su adaptación o espaciador de material libre. Pastillas de frenos libres en material forma original. Se permite la refrigeración por medio del aire con tomas, canalizador, cubertón, manguidea y etc. No pudieron cumplir funciones aerodinámicas. Cañerías, reguladores, accesorios libres, prohibido sistema ABS o similares. Número 11. Batería. Cantidad 1. Voltaje máximo 12 volt. Tamaño libre, ubicación libre, excepto baúl. Deberá estar sujeta por friges o marcos de hierro con tensores de 8 milímetros mínimo. Contenida con una caja de material aislante o inalterable a los ácidos, provista de tapa de forma que contenga los líquidos en caso de roturas o derrames. Número 12. Anclaje del motor. Debe ser la ubicación original del motor a utilizar en bloque y chasis. Del motor a utilizar en bloque y en chasis, respetando el sistema de abonado del bloque y pudiendo modificar el sistema en el chasis. Los automóviles Tonino 7 bancadas podrán correr con el motor hacia atrás en la distancia en que le da el anclaje original de 4 bancadas sin variar su altura original. Además, colocar un puente para el soporte de pata motor. Para los automóviles Dodge Vineland con motor original, desplaza el mismo hacia atrás. 180 milímetros, 10 milímetros, variando el anclaje del motor en un falso chasis sin variar altura original. Número 12, anclaje de motor. Número 13, motores. Estrictamente de gran serie y de fabricación nacional. De las siguientes marcas, reglamento Chevrolet 194 y 230, Torino 300 y 380, 4 y 7 bancadas, Dodge Vineland 6 cilindros, Volkswagen y Fireline 6 cilindros. Bloque de cilindros. Son permitidos los correspondientes a los motores anteriormente citados. Canales de lubricación, agua, gases, tapones y sujeciones libres. Se permite colocar soportes soldados o abuldados para bomba de aceite. Se permite el fresado de los cilindros en el sector de válvulas de admisión y escape para desahogo. Se permite alezar para exterior y bancada trasera para alojar retén de aceite. Se permite rectificar o remisar hasta 0,60 de la medida de estándar del motor a utilizar. Tolerancia de rectificación 0,1 milímetros máximo. Se permite arreglar el pasaje de la varilla levanta válvulas. Se permite colocar guías para centrar tapa de cilindros o juntas. Se permite el uso de espárragos entre roscas y tornillo, medidas originales y sobremedidas. Se prohíbe el rectificado o el cepillado inclinado del plano superior, que deberá tener un ángulo de 90 grados respecto a los cilindros. Se prohíbe el rectificado
desplazado de los cilindros. Se permite en los Block 2 Vaillant rectificar hasta 90 milímetros de diámetro, únicamente para el uso de aro fino. Se permite en los Block 4 rectificar la máxima de 96,58 milímetros. Se permite el uso de los Block F100 EcoMax Max Econom. Se permite los Block Ford de la reubicación de los tornillos de la tapa de distribución. Se permite el uso del Block Chevrolet Ceval y del modelo 250. Se permite el uso del Block Chevrolet Fabricación Nacional Proveedor JMS. Aquellos motores Chevrolet que utilicen la medida de cilindrada mayor que 0,40 grados, la ubicación del piloto y en el piso, como indica en el artículo 36. Aclaración: cilindradas de 3.000 centímetros cúbicos a 3.900 centímetros cúbicos. O mejor dicho, 3.000 a 3.900. Aclaración. Ahí está. Aclaración. Tapa de bancadas originales del motor y bloque a utilizar. Se permiten los refuerzos abonados en los tornillos de bancadas en los motores Ford. Se pueden reemplazar por la número 5. Además se podrá colocar la bancada número 4 de acero. Tapa de bancadas cigüeñales original de fabricación nacional correspondiente. Decía, original de fabricación argentina, el correspondiente a cada motor a utilizar. Se permite rectificar con una tolerancia máxima del desplazamiento original del cigüeñal más 0,3 milímetros medidos en la carrera del pistón. Se permite la colocación de guías para el volante, el trabajado de los conductos de lubricación. El balanceo y ranurado sin modificar su estructura original. Se permite roscar en la parte donde se trabaja el retén de bancada. Tratamientos de dureza. Rosca punta del cigüeñal para sujetar balanceado. Reemplazar buje de directa por ruleman. Se permite quitar los rebarbas que se originan por los modelos de forjado. Sin pulir, se permite únicamente el pulido de los muñones. No se permite el contrapeso, el desplazamiento de los muñones ni el pulido de cigüeñal. En los motores Chevrolet se permite la utilización del cigüeñal forjado de industria argentina General Motors. Se prohíbe en los motores Chevrolet usar el cigüeñal 250. Se prohíbe en los motores Ford la utilización del cigüeñal aliviado en los muñones que equiparen originalmente algunos de los modelos Ford del Falcon rural o automático. En los motores Dodge, Vaillant y Torino 4 bancadas se permite el contrapeso del cigüeñal. Se permite para los motores Torino de 7 bancadas un cigüeñal con doble contrapeso. Cubica, respetando los diámetros de los muñones y la carrera original. A los motores Torino se le permite reformar la cola para sacar los bulones pasantes y colocar bulones roscados. Prohibido alivianar el peso mínimo del cigüeñal, luego del balanceo y desprovisto totalmente de accesorios deberá ser Ford, Chevrolet, Torino y Dodge. 21,90 kilos, 22,500 y 30.000 kilos para Torino y Dodge. Bielas, industria argentina, libres mantenimiento de los centros de trabajo originales con motor a utilizar. Se permite el cambio de bulones libres, el embrujado del perno. Se permite el pulido granallado, balanceo del juego axial, descarga de aceite y perforar para lubricar perno. En los motores que utilicen bielas de vehículos de gran serie que se les permite una tolerancia de 1,2 milímetros
tomando como medida los centros de trabajo en las bielas originales del motor a utilizar. A los motores Ford Falcon se les permite el conjunto de biela 188 con cigüeñal 221 y únicamente el uso del carburador de diámetro de difusor de 29 milímetros y no se permite en esta combinación del diámetro de difusor de 32 milímetros. En los motores Dodge se les permite el largo de biela del motor Torino, se permite la utilización de biela marca Edge, origen Estados Unidos o China, con los entre centros de trabajos originales de motor a utilizar. Se prohíbe bielas a utilizar. Se prohíbe bielas de aleación liviana. Bien. Para las marcas y modelos distintos, entre centros de bielas original, 130.378, 137.490, 145.000, 170.0010, 184.900, 189.500, 881.000, más de 0.25. Pernos de pistón. Pernos libres, diámetros originales. Para motores Dodge y Torino con pistón Fiat 1.6 deben usar los diámetros correspondientes al pistón. Pistones. Industria Argentina Libre. Se permite utilizarlo en todas las marcas de motores, pistones forjados de Industria Argentina, manteniendo espesor, cantidad y altura de aros de motor a utilizar. Se permite el alojamiento de pernos al centro de desplazamiento original en todos los cascos, manteniendo en su altura desde el centro de perno a la ranura del primer ato. Se permite colocar seguro o tapones de flelón en los alojamientos de perno del pistón. Rebaja cabeza manteniendo sus formas originales. Posición libre. Se permite pistones con o sin cortes de dilatación. Los pistones deberán tener colocados todos los arcos como vienen originalmente en el motor. Se permite balancear y alivianar manteniendo referencias de fabricación. Se permite hacer fresadura en la cabeza del pistón a solo efecto de que no toque las válvulas. Se permite balancear y alivianar manteniendo referencias de fabricación. Se permite hacer fresadura en la cabeza del pistón a solo efecto que no toque las válvulas. Lo dije. En los motores Chevrolet se permite cabeza plana o con pozo original, diámetro del pozo 74 milímetros y profundidad mínima 0,5 milímetros. Se permite hacer pozos que deberán ser concéntricos con el pistón para regular la compresión de los motores Ford y Dodge. Se permiten los motores Dodge y Torino, el pistón del motor Fiat tipo 1.6 con sus respectivos aros. Esto puede utilizar pozos con diámetro tipo original o fresadura para sus válvulas no ambas. Se permite la altura del centro del perno al primer giro del pistón Fiat tipos 1.6 y original. A los modelos Ford que utilicen el conjunto de cigüeñal 221, biela largo 188 y carburador diámetro difusor 29 milímetros, se les permite el uso del pistón con un aro fino. Únicamente para la marca Ford se permite pistones Boxer. Aro de pistón, libres de industria y marca, conservando las medidas según plano de fábrica de motor a utilizar. Aros de pistón. Se permite en los juegos de aros de recambio instalar en la segunda ranura lámina expansora. Se permite para los motores Dodge y Torino los aros del motor Fiat tipo 1.6 con sus expansores originales. Se permite el aro finora los motores Ford con el conjunto de cigüeñal 221, biela largo 188, 221 cigüeñal, 221 biela largo 188 y carburador diámetro de difusor 29 milímetros únicamente. Árbol de levas. Libre en grelaje
en reglaje, material y sentido de giro. Medidas máximas de apoyo y ubicación original. Las medidas máximas serán tomadas con la luz del funcionamiento que finalizó en la competencia cuando la comisión técnica lo requiera. Alzadas máximas. Chevrolet, Ford, Dodge, Vayan y Torino. 10, 11 y 12 milímetros. Botadores. Libre de Industrias Argentinas. Prohibir el uso de botadores a rodillos y prohibir el trabado de los mismos para que no giren. Sistema de distribución. En todas las marcas de motores es libre en forma, materiales y correctores. Se permite únicamente en los motores Dodge Vaillant colocada reforma para correar dentada. Número 14. Tapa de cilindros. Nacionales de automóviles de gran sello originales de fábrica de motor a utilizar, manteniendo su forma y medidas originales. Se permite para las tapas de fundición para los motores Chevrolet, Dodge, Vaillant, el fresado de la rebarba de asiento de válvula hasta un máximo de 3 milímetros. Para las tapas de los motores Ford, 5 milímetros. Para los motores Torino, 8 milímetros. Todo lo demás por lado del diámetro de válvula permitido. Ángulos de asiento de válvulas libres. Se permite para la instalación de resorte al fresado de apoyos, diámetro a la altura de guías. Se permite agrandar los agujeros pasantes de los tornillos de fijación de tapa de cilindros. Para colocar tornillos o espárragos de mayor diámetro que deberán ser concéntricos, no ovalados, para que la tapa conserve la posición original con el block. La junta de tapa de cilindros deberá tener el mismo espesor en toda su superficie. Prohibido el aporte del material. Se permite esquillar y rectificar planos de apoyo con el block manteniendo el ángulo original. Prohibido cepillar el incinado y mantener el ángulo entre el plano el apoyo con el múltiple 90 grados en tapas de Ford, Chevrolet y Torino y 60 en tapas Dodge Vaillant. Prohibido variar centros o inclinación de válvulas y bujías que deberán tener su inclinación original. Ángulo de inclinación de válvulas 10, 9, 12, 32 y 30 para las marcas Ford, Dodge, Torino y Chevrolet. Se permite agrandar el pasaje varillas. La cámara de combustión deberá conservar la rigurosa original. Tapones de agua, aceite, conductos libres de forma, material y sujeción. Se permiten las tapas de Chevrolet de fundición o aluminio cortar tetones de los alojamientos de los espárragos de balancines para la adaptación de balancines con eje a los motores Chevrolet. Se les permite el uso de tapa Sebel. Industria Brasil. A todos los motores Ford se les permite el uso de tapa Sprint o máximo Max Econon. Se permite para tapa Ford colocar entre roscas para uso de bujías de 14 milímetros. A los motores Torino se permite el uso de tapa de 4 o 7 bancadas indistintamente. Se permite en la tapa de cilindros de fundición agrandar, pulir los conductos de admisión y escape para la medida máxima permitida, que será tomada en el borde de la cara de apoyo con los múltiples. 40, 65, 43, 40, 39, 33, 1.6, 2.3, 2,5, perdón, 4,5,
45, 45, 37, 39, 34, 29, 39, 28, 42 y 40 para las marcas distintas de admisión y escape. Medidas máximas. Se permite en las tapas Torino pulir cámara de combustión. Para los motores Ford y Chevrolet se permite el uso de tapa de cilindros del material aluminio proveedor JM y JMS. Aceptadas por FRAT Metropolitana según muestra y planos. Los conductos deben conservar su rigurosa original, excepto las modificaciones permitidas. A las tapas de aluminio se permite trabajar el conducto de admisión y escapes hasta una profundidad de 35 milímetros y tomadas hacia adentro del conducto desde la parte plana del cielo de la cámara, zona entre dos válvulas, debiendo respetar con la medida reglamentaria máxima de difusor en alguna parte del casquillo, lo cual deberá ser igual en toda la circunferencia interna tomada para la medición. Medidas máximas. Chevrolet, tapa de emisión 39,50. 35 difusor escape. Para Ford 38,50. 34 difusor escape. El otro 35. Se permite enmendar conductos de admisión y escape con el múltiple hasta una medida máxima de 10 milímetros hacia el interior de la tapa. Toma desde la carta de apoyo del múltiple hacia el interior del conducto, respetando las medidas máximas de las bocas en el borde de la cara de apoyo con el múltiple. Medidas máximas. Altura, admisión y escape, 67 y escape. 67, 38, 67, 38, 67, 43, 40, 1.6, 2,3, 4,5, 39, 42, 35, 37, 35, 31. Tanque de admisión de la tapa Chevrolet, 21 milímetros mínimo y sin cilíndrico, sin mezclarizar ángulo de acentos libres. Se permite el fresado de la rebarba de asiento de válvula hasta un máximo de 3 milímetros por lado, todo en más por lado del diámetro de válvula permitido. Para tapa de cilindro de fundición y aluminio reconstruidas deberán antes de su uso ser presentadas a la comisión técnica. Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su arenera de fábrica, es obligatorio colocar una arenera postiza inmovible adhiera a la tapa de cilindro de expensor necesario para la misma, que al ras, que no sobresalga ni quede embutida. De esta forma quedará el inserto de medición de compresión al ras, condición fundamental para su correcta comprobación. Válvulas. Diámetro máximo permitido. Materiales y formas libres. 42,0, 43,80, 43,80 y 48,00. 37,52, 38,20, 38,20 y 41,00. 42,00, 43,70, 37,30 y 38,40 milímetros para todas las marcas. Prohibido de titanio y las rellenas de sodio. Resorte de válvulas libres, plantillo de válvulas libres, prohibido los de titanio. Varillas de válvulas libres, no se permite el uso de resortes compensadores sobre las mismas. Compresión, la compresión máxima a utilizar debe ser la siguiente: 10,1, 9.5,1, 10,1, 10.75,1 y 10.51. La verificación de la relación de compresión se realiza con el equipo de medición marca liso, modelo Compress. El recurrente del vehículo deberá declarar el diámetro del cilindro de carrera del pistón. Se debe colocar el inserto correspondiente plano o cónico en el alojamiento de la bujía, el cual deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión. Es fundamental para que el equipo realice una correcta medición.
En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedará excluido por no cumplir con lo reglamentado y el comisario técnico será quien decida en los 2 cilindros que el comisario técnico sea quien decida él o los cilindros al que se le realice la medición de relación de compresión. Si en el primer cilindro medido cumple con el valor reglamentado de relación de compresión, RC se dará por válida y terminará la medición. En caso de que en el primer cilindro no cumple con el valor mínimo reglamentado, se medirá un segundo cilindro, el cual definirá la exclusión en caso de que este tampoco cumpla con el valor mínimo del RC. Si este segundo cilindro está en reglamento, se dará la posibilidad de recurrir a un tercer y definitorio cilindro, que dará el resultado final de la medición. De surgir una apelación, se resolverá con el mismo método de medición. Se permite igualar compresionado trabajando la zona entre puntos en la parte opuesta de la bujía. No debe tocar los radios ni se debe trabajar el cielo de la cámara de compresión. Cantidad de cámaras permitidas 3 como máximo. Balancines de industrias argentinas, material libre, excepto alineación liviana, manteniendo la multiplicación original del motor a utilizar. A los motores Chevrolet se les permite adaptar una balancinea con eje tipo Ford, manteniendo la multiplicación original del Chevrolet o original del Ford Falcon. Se permite rectificar, rellenar, tratamiento de dureza, trabajos libres en rótulas. Se permite el embrujado respetando los centros originales. Prohibido tipo Torrinto. A los motores torinos se les permite emplanchudar los espárragos, prohibidos los tipos a rodillo. Torres de balancines y eje. En la marca Chevrolet se permite roscar o espigar los espárragos. Se permite las guías de varillas de válvulas. En los motores Falcon se permiten reforzar y modificar las torres de ambas puntas. Eje de balancines libres manteniendo su diámetro original. Se permite la torre de balancines de acero y de aluminio y suplementar libremente. Bulones y espárragos. Separadores libres. Medidas originales y sobremedidas. Se prohíbe el sistema módulo. Original y de gran serie, de 2 bocas, estándar exterior e interior. No se podrá sobresalir en el interior del mismo ningún elemento en el sector de apoyo contra la tapa de cilindros. Se permite el aislamiento térmico del mismo. Se permite doble junta, ambas de medida estándar. Se permite colocar espigas para guías. En todas las marcas se permite el refrigerado de múltiple solamente con aire. En todos los múltiples con salida para servo de no ser usados deberán ser tapados. Se prohíbe el cepillado inclinado del plano de apoyo contra la tapa de cilindros. En los motores Chevrolet y Dodge se permite el uso del múltiple pinning. En los motores Chevrolet se permite el hermandado del múltiple a las tapas del cilindro como máximo 10 milímetros de profundidad hacia el interior del conducto del múltiple, agregando o quitando material. En los motores Ford, los múltiples deberán ser estándar exterior a interior libre. En las tapas Max Econom se permite el múltiple de motor SP, orientación del carburador original SP. Se permite que en los motores Ford el múltiple de admisión Max Econ estándar en su interior o exterior o interior libre y agrandar el apoyo del carburador para colocar carburador Holiday hasta la medida del modelo SP, orientación de la cuba libre. En los múltiples Ford se permite cortar su parte inferior, cámara de calefacción. En los motores Dodge Bachelin se permite en los múltiples originales doble boca,
enmandar la base de apoyo y carburador a la medida de Horney de dos bocas, su inferior libre. La placa adaptadora se tomará como perteneciente a dicho múltiple. Se permite para los motores Torino sacar el tabique de la zona donde apoya el carburador y su interior libre. Múltiple de escape, libre diseño y material. Sus gases no deberán ser descargados en dirección a los neumáticos ni al suelo. Su salida debe estar por dentro de los pontones, no podrá invadir el habitáculo ni cortar el piso para su pasaje. Uso obligatorio en boxes del silenciador. Número 18. Carburador. Holly de dos bocas de industria argentina de 40 milímetros de diámetro. De cada boca estándar exterior e inferior. Se permite todas las placas o cuerpos de alimentación de industria argentina que haya equiparado a automóviles de gran serie. Tolerancia para la boca 0,3 milímetros en más 0 milímetros. Tolerancia para los difusores en 2,0 milímetros en más 0 milímetros. En los motores Chevrolet deberán usar el difusor 29 milímetros. En los motores Ford deberán usar el difusor diámetro 29 milímetros o 32 milímetros. El otro 29 milímetros. 29 milímetros. En los motores Ford que utilizan el difusor diámetro 32 milímetros no podrán utilizar el conjunto de biela 188 y cigüeñal 221. Este diámetro de difusor se permitirá únicamente con el conjunto de biela 221 y cigüeñal 221. En los motores Dodge, Buchanan, Torino y Chevrolet. En automóvil Chevrolet 400 deben utilizar difusor diámetro 29 o 32 milímetros. Se permite el tornado del cuerpo carburador de difusor 29 milímetros original para llevarlos a difusor y diámetro 32 milímetros. Los centradores deberán quedar con medidas y posición y formas originales. Cuando el cuerpo del diámetro de difusor 29 milímetros sea tomado a 32 milímetros, deberá ser igual al original de 32 milímetros, número del carburador 700-227. Todo automóvil marca Ford con carburador de 32 milímetros de difusor que entre a la revisión técnica final deberá obligatoriamente sacar biela y pistón más lo que determinen los técnicos. La orientación debe ser original posición de la cuba. Se permite colocar pasos calibradores de aire en el cuerpo. Estos no podrán sobrepasar la parte superior del carburador. Prohibido el aporte del material. Se permite reparar con algún material esposis los cuerpos perforados para la colocación de boquilla de gas. Se permite en los centradores en caso de aflojarse el aporte de algún tipo de material para su fijación esposi o remallado en los mismos en el cuerpo que deberá mantener su posición, medidas y formas originales. Se permite sacar todo sistema de cebados, mecanismo y accesorios. Se permite cortar los rompe lluvias, palancas de aceleración libre. Se permite volteo en la cuba y persuariza. Se permite tornillos de sujeción en la cuba libres. Plaquetas o cuerpos de alimentación originales de estructuras y medidas. Se permite agregar conductos calibrados de nasta de baja hasta 1 milímetro de diámetro y libre calibración de nasta de alta. Diámetro máximo del canal y emulación 4,50 milímetros. Diámetro máximo del conducto pulverizador descentrado 3,75 milímetros. Espesor mínimo de mariposa 1,25 y diámetro de eje originales sin trabajo. Se permite modificar plaquetas de 3 orificios
succionadores a plaquetas de 4 orificios, emulsionadores, los que deben quedar como original de 4 orificios en su ubicación y medida. Las plaquetas deberán tener los 4 canales con tapones roscados para su verificación. Se permite trabar la válvula de potencia, la que debe permanecer en su posición original. En la plaqueta se permite tapar el conducto de salida de vacío para el distribuidor. Se permite en los motores Dodge, Bajanat y Tonino, sin cigüeñar contrapeso, un carburador marca Solex de industria argentina de doble boca, diámetro de cada boca hasta 40 milímetros de máximo. Su preparación interior es libre. Plaqueta orificios de emulación. Orificio de emulación hasta 1030 milímetros. Orificio de emulación hasta 0,75 milímetros. Orificio de emulación de hasta 0,90 milímetros. El superior hasta 0,75. Los 3 inferiores. Orificio de emulación 3 inferiores hasta 0,75. Cuarto hasta 0,90. Superior quinto orificio sobre el canal hasta 0,75 milímetros. Torre de carburador. Altura máxima 120 milímetros medido desde la base del carburador a la base del múltiple de admisión con sus respectivas juntas. Los planos de apoyo con el carburador múltiple deben ser paralelos entre sí y perpendiculares a la base de múltiple de admisión. En su interior podrá tener 2 conductos diámetros 40, 0,5 milímetros y más 1 milímetro. Iguales verticales, perpendiculares, el mismo diámetro en toda su extensión, o un solo conducto, ancho 40 milímetros, 0,5 milímetros y más 1 milímetro. Y largo 87 milímetros, 0,5 más 1 milímetro. De la misma forma y medida, en su toda extensión, no se permite ningún elemento extraño dentro de los conductos. La disposición de los conductos o el conducto debe ser igual al de la base de carburador. Toma de aire. Libre en su forma y diseño, no pudiendo tener su interior ningún elemento orientado de aires como trompeta, etc., salvo filtro del aire y altura máxima desde el apoyo en el carburador hasta la parte más alta de la toma, 250 milímetros. Soporte de filtro o toma de aire deberá ir apoyado sobre el carburador en el lugar original. Los canalizadores deberán ser partes del soporte. En ningún caso deberá ir colocados dentro de las bocas del carburador. Ningún elemento de soporte deberá ingresar dentro de la toma. Brinda. Se penalizará con una brinda de restricción de pasaje colocada entre el múltiple de admisión y la torre de carburador, reemplazando la brinda obligatoria. La brinda obligatoria por modelo al piloto, que ocupa el primer puesto en pista, y también el que ocupe el mismo puesto definitivamente en la prueba final, luego de sanciones técnicas o deportivas. La disminución en el diámetro de orificio será menos de 4 milímetros. Del séptimo puesto inclusive para atrás descargará la brida de penalización. Todo piloto que efectúe cambio de marca o modelo de auto penalizará si fuera en la etapa regular hasta que finalice la misma, o si fuera en la Copa de Oro hasta que finalice la Copa de Oro. Desde el momento toque lo efectúe con una brida de menos de 4 milímetros en el diámetro de los orificios. También penalizará con el ingreso, el que ingrese al campeonato de la Copa de Oro con una brinda de menos de 4 milímetros en el diámetro de los orificios, que quedará hasta el final del campeonato. La brida debe estar debidamente precintada. Características de la brida: material aluminio o hierro, espesor 10 milímetros
0,3 milímetros. Diámetro de agujero 36 milímetros. Tolerancia menos de 0,3 constante en todo su diámetro. Cantos vivos sin chanfles, sin biseles y centrados. Número 18. Bomba de nafta. Libre, cantidad 1. La bomba y el regulador de presión no deben estar dentro del habitáculo. Filtro de nafta metálico. Cantidad libre. Caja de velocidades. Deberá tener 4 marchas. Hacia adelante y 1 hacia atrás. Funcionamiento. Se permite para todas las marcas de automóviles. Caja CF 2,83.1. Sideway 2,781. Únicamente para los automóviles Dodge Valiant y Tornillo con motor original de la CF 2,42.1. Toda con su interior original. Las reparaciones serán enclajes originales y consciente en reemplazar los dientes sincronizado por una corona postiza. Con este sistema se anula todo el freno de sincronizado, resortes, bolas, trabas y anillos. Se permite en todas las marcas de automóviles reemplazar los engranajes originales dientes helicoidales por engranajes de diente recto, manteniendo las relaciones permitidas por el reglamento técnico de categoría o de la categoría. Se permite reformar quinto directa para colocar los engranajes. El sistema de selección de cambios es el original, desplazable, tipo original, con o sin frenos, desincronizado con sus respectivas trabas. Prohibido el uso de planes. CF y Sawe 2,42, 2,83, 2,78, 1,57, 1,85, 1,96, 1,17, 1,38 y 1,36, 1,1, 1,1 y 1,1. De SAF y Sunweight. Relaciones permitidas. Se permite modificar la caja 2,83.1 a la caja 2,42.1. Se prohíbe selectora secuencial y power shift. Únicamente en H se permite cortar la cola de la caja para instalar cardan de 2 piezas. Cardan metálico 1 a 2 piezas. De arcos metálicos de chapa de acero de 4 milímetros de espesor como protección y sostén. En las puntas se permite colocar cadenas. Se permite un adaptador del libre diseño entre las cajas y carcasa de espesor mínimo de 30 milímetros y un máximo de 60 milímetros. Número 18. Diferencial. Adaptación libre. No se permite el trabado de los núcleos ni el uso de los llamados autobiocantes. Queda terminantemente prohibido la colocación de más arandelas que las originales de fábrica, uno por satélite, uno por planetario y el otro por el material por arandelas. Debe ser original. Prohibido el bronce, telelón, etcétera. Los arandeles deben tener como mínimo 0.2 milímetros de luz tanto en el satélite como en el planetario. Las relaciones a utilizar deberán ser de que equipen los vehículos de gran serie. Relaciones permitidas. 3,30, 3,30, 3,54, 1. Las relaciones podrán ser más largas y no más cortas. (19) Parieres obligatoriamente flotantes permitidos. Huecos
sintéticas o similares. La masa debe ser de acero o aluminio dural montada sobre dos rumanes cónicos con separador calibrado que permita el bloqueo de las tuercas. 20. Llantas. Se permite la colocación de separadores entre la masa y la llanta. Se permite llantas de aleación liviana o de chapa de acero de 9 a 11 de ancho y 16 de diámetro. Deberá tener pintados el número del auto y clase a la que pertenece. Prohibido labio antideriva. 21. Cubiertas. Debe ser marca NA, provistas por el distribuidor oficial de la categoría. Slick, obligatoriamente usadas de 16, 11,15, 26. Todas las cubiertas deberán ser prestadas a la comisión técnica antes de las pruebas oficiales para que el control y el posterior sellado se sellaran 6 cubiertas por carrera, cantidad 6. Estas mismas se utilizarán en todo el evento. Todo auto que haya clasificado sin sellar las cubiertas perderá el tiempo logrado en la clasificación. Se sellará 6 cubiertas en la primera carrera del año. Todas las cubiertas deberán tener la numeración con máquina escáner, las cuales serán asentadas en la plantilla. En las siguientes carreras, a partir de la segunda, se sellará 2 cubiertas por carrera. Obligatoriamente se debe usar 4 cubiertas de la carrera anterior mínimo. Todos los automóviles deben salir a las pruebas oficiales con las cubiertas selladas. Se permiten las cubiertas ancorizadas obligatoriamente usadas. Combustible, número 22, el anterior número 21. Número 22, combustible. Se utilizará nafta de uso comercial para automóviles de venta al público en estaciones de servicio. No se permite el uso de ningún tipo de aditivos, sin excepción números de octanos máximos. 100 RON. 23, cárter libre. Se permite el uso del cárter seco obligatorio, recipiente recuperado de vapores del cárter. Se autoriza usar esta chapa de protección del cárter, medida 400 milímetros de ancho por 700 milímetros de largo. 24. Bomba de aceite. Bomba de aceite libre, exterior o inferior, máximo 4 cuerpos. 25. Depósito de aceite. El otro, bomba de aceite. 25. Depósito de aceite. Se permite depósito de metal debidamente sujetado, ubicado dentro del habitáculo o vano motor. Las mangueras deberán ser con malla metálica o de alta presión, y las conexiones deberán ser roscadas. Radiador de aceite. 26. Se podrá adaptar un radiador de aceite, el cual deberá estar ubicado en el vano motor, no pudiendo sobrepasar la parte inferior del parabrisas. 27. Bomba de agua original del motor a utilizar. Turbina, eje libre. 28. Alternadores o dinamo, libre o podrá eliminarse. Polera del cigüeñal, libre. 29. 30. Cubre volante, original del motor a utilizar. 31. Embrague, libre. Se permite el mecanismo del embrague hidráulico. 32. Motor de arranque, obligatoria su colocación y funcionamiento deberá estar ubicado en la posición original. 33. Encendido por distribución a platino o electrónico que haya equipado vehículos de gran serie de industria argentina de la posición original del motor a utilizar. Orden de encendido original. Se permite un solo platino, bobina de un encendido 1 libre, tapa de distribuidor, rotor, cables de bujías, leva, engranajes de mando libre en formas y materiales. Se permite el alargue bajo el distribuidor para colocación de cuantas vueltas. Mecánico. Se permite anular o sacar el pulmón del avance del avance al vacío. Se permite variar la posición del condensador. Se permite en los distribuidores electrónicos el intercambio de captores y módulos por cualquier otro que sea de vehículos de gran serie. Módulo electrónico. 1. Captor único dentro del distribuidor. Se permite fabricar una campana sistema height con 6 ventanas. En los ejes del distribuidor se permite 2 bujes o runeman tipo tornito. Bujías única permitirá el rango técnico libre, diámetro de rosca 14 milímetros, largo 17 milímetros y paso 1,25 milímetros.
Será obligatorio en la competencia el uso de un limitador RPM marca liso, debidamente conectado y precintado. Para las marcas 5700 RPM máxima, 500, 900, 600, 200, 64, 6,400, 6,500, 6,500 RPM máxima. Y para el Dojo y Valiant con motor original sin limitador. Conexión al limitador. Cable color marrón. Debe conectarse al positivo más batería. Color negro cable. Conexión del limitador. Color negro. El otro color marrón. El color negro debe conectarse al negativo menos batería masa. Después de la llave de corte de corriente. De tal manera que cuando se corta la corriente general del auto, se corte la corriente del limitador. Cable color verde. Debe colocarse al negativo de la bobina toma de pulsos. Color verde. Cable de color celeste. Debe conectarse al positivo de la bobina previa desconexión de cable que originalmente alimentaba a la bobina. Es decir, que el único cable que debe tener el conector positivo de la bobina debe ser el cable celeste del limitador. 34. Radiador de agua. La parte superior de este no debe superar la parte más baja del parabrisas. Tiene que estar ubicado en la parte delantera del vehículo, delante del falso chasis. Inclinación mínima 40 grados. 35. Volante del motor. De acero. Puede ser alivianado debiendo conservar su diámetro original. Se prohíbe los de adheración liviana. Se permite enmaquinado para colocar embragues multidiscos. A los motores Torino 4 y 7 Bancara se les permite colocar el volante Dodge 1500 con su respectivo motor de arranque. Lastre deberá ser exclusivamente de bloques sólidos de plomo, sujetos con 2 tornillos, diámetro de mínimo de 8 pulgadas, de acero de alta resistencia con agujeros para precintar. Para el caso en el que el lastre vaya colocando en el piso, vehículo deberá llevar una arandela de 50 milímetros de diámetro con un espesor de 4 milímetros. En caso de colocarlo en la jaula, se soldarán al cañón de las mismas 2 orejas donde se abonará el lastre de la misma manera anteriormente descrita. El lastre no podrá ser soldado al vehículo para poder ser pesado de forma independiente del mismo. El lastre deberá ir colocado en el habitáculo. Muy importante este artículo, número 37. La Comisión Técnica se reserva derecho de retirar o retener cualquier elemento del vehículo para ser analizado o revisado sin que mide denuncia alguna. Quien cambie motor con posterioridad de la clasificación perderá los tiempos o posiciones obtenidas y largará en la última posición en la prueba que corresponda. En las puertas delanteras izquierdas deberá estar escrito el nombre y grupo sanguíneo del piloto en la parte de chapa. Obligatoriamente el parabrisas, luneta, ventanillas delanteras serán transparentes e incoloro. En la luneta trasera se prohíbe todo tipo de inscripción que obstruya la visibilidad. En el parabrisas delantero se permite una banda de 25 centímetros de ancho como máximo desde el borde superior del mismo. Solo se permite en las ventanillas delanteras una franja de hasta 15 centímetros de ancho desde el gotero del techo. Los trailers del techo. Los trailers de los autos de carreras deberán poseer número y clase del automóvil transportado. Se permite agujeros de ventilación para descarga del aire en la luneta trasera. 38. Número y clase identificatorio. Serán ubicados en las ventanillas traseras únicamente. Ubicación de diseño y número distintivo. Los números deberán ser colocados en los acrílicos laterales traseros y parabrisas. El diseño de las cifras debe ser de trazo clásico, sin adornos ni agregados que puedan dificultar la lectura. En cara lateral
deberá pintarse el nombre del piloto y grupo sanguíneo de los mismos en un rectángulo lo suficientemente grande para contener carácter de 4 centímetros de altura, no en el acrílico. Número distintivo lateral. En los laterales que formen el número del auto será de color blanco sobre un rectángulo negro de color negro. Rebatando con el filete de color blanco, el rectángulo negro deberá medir como mínimo 30 centímetros de altura por 40 centímetros de ancho. Los números blancos tendrán una altura mínima de 22 centímetros con un brazo de 4 centímetros. El ribete blanco tendrá un espesor no inferior a 1 centímetro. La separación mínima entre un número será de 4 centímetros, al igual que la distancia mínima de los números al borde del rectángulo. Esquema número lateral. Números distintivos frontal y trasero. Deberán ser colocados en la parte inferior derecha del parabrisas junto al apellido del piloto. Las letras del apellido deben tener 5 centímetros de altura. Las cifras que formen el número del auto. Será de color blanco sobre un rectángulo de color negro. El rectángulo deberá medir como mínimo 10 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho. Los números blancos tendrán una altura mínima de 8 centímetros y un trazo de 1 centímetro de espesor. La separación entre números será de 1 centímetro, al igual que la distancia mínima de los números al borde del rectángulo. El número trasero deberá estar colocado en la parte posterior del automóvil, cola, con las características arriba detalladas. Número 39. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que se mencionan en este artículo deberán ser cumplidas estéticamente y no podrán ser motivo de denuncias. Cualquier medida de seguridad faltante será motivo para no participar en la competencia, sin excepción. En las puertas, cerraduras visibles desde el exterior que posibiliten su apertura, redes de seguridad normalizadas, las cuales deberán ir tomadas a la jaula antihuelco y cubriendo la superficie del piloto. Se prohíben los cerrojos en las puertas. Extintor. Es obligatorio llevar al bordo del vehículo cantilar. 1 de 5 kilos de capacidad deberá llevar pintado el número del auto al que pertenezca con pintura estimante y sintético. En lugar visible AFFF de espuma o jalón con reloj indicador de carga marbete del año en curso o correspondiente sujeto con suncho metálico y 2 salidas, una al carburador y la otra a la salida de la boca con taque de nafta. Debe tener un mecanismo que permita accionarlo desde el interior o exterior del vehículo. El exterior debe ser colocado del lado derecho sobre el torpero y perfectamente señalizado. Otro matafuego de 2,5 kilos, 1,2 kilos, manual al alcance de la tripulación. Corta corriente, uno del exterior y del lado derecho del torpero, enmarcando en un círculo o triángulo rojo, el otro en el interior al alcance del piloto. Faros de stop, acrílico de color rojo ubicados en la luneta trasera a cada lado dentro del habitáculo deberán poseer en su interior material reflectante. Se prohíben los lineales. Superficies mínimas 64 cc2, 8 centímetros por lado, potencia mínima 15 watts. Faros de lluvia, uno en el centro, en la parte superior de la luneta, acrílico color amarillo, deberá poseer material refrigerante. No se permite los lineales, debe tener una lámpara mínimo de 15 watts de potencia cada uno de ellos. La comisión técnica se reserva el derecho de no admitir los faros que crean que no brinden seguridad. Superficie mínima 64 cm2, 8 centímetros por lado. Cinturones de seguridad debe ser del tipo a más de 5 puntos de anclaje únicamente homologados de competición, debiendo estos estar abonados a la jaula con bulones de 3/8 como mínimo, hierbas. Anclajes de acero, cinta ancha de 3 pulgadas o 75 milímetros como mínimo.
limpia y lava parabrisas en perfectas condiciones de funcionamiento. Parabrisas de seguridad. Aquellos vehículos que no la poseen, sus ocupantes deberán tener antiparras o casco con visor. De lo contrario, serán excluidos de la prueba. Precintos. Todos los vehículos deberán tener un sistema que permite precintar el carburador, caja de velocidades diferencial, un amortiguador delantero y un amortiguador trasero. Los precintos del diferencial será 2, uno a cada lado de la tapa puesto de forma que abracen un bulón o la tapa con el cuerpo del diferencial. Precinto de la caja deberá abrazar uno de los bulones que sujetan la caja con el cuerpo de la caja o el adaptarlo. Debe ser visible desde abajo para su control, o de los amortiguadores deben estar colocados en algún botón de sujeción del amortiguador de forma que sea necesario cortar el precinto para su extracción. El precinto de la tapa de cilindros debe abrazar un bulón de la tapa con la tapa de cilindros o bloque motor, o todos los precintos deben estar perfectamente colocados con el ingreso a parque cerrado. Cuando termina la clasificación correspondiente a cada clase, el piloto que no cumpla con ese requisito se le retirará el tiempo clasificatorio. Caneñas de combustible. Dichas caneñas deberán ser de manguera mallada o de material ínfugo por dentro del habitáculo. Volante automático de extracción rápida obligatorio para facilitar la extracción piloto en caso de accidentes. Prohibido las empuñaduras de madera. Deberá contar con redes de ventanilla de ambos lados colgados de la jaula y sostenidas por una banda elástica. Silenciador de escape. Se utilizará sin excepción dentro del parque cerrado y boxes. Ganchos de remolques atrás y adelante perfectamente señalizados por una flecha, no pudiendo sobresalir de la línea de la carrocería. Sitio web. El vehículo deberá poseer en un lugar visible la leyenda wtcregional.com, perteneciente al sitio web de la Asociación de Volantes de TCR, luneta trasera, parte inferior. La ABTCR se reserva el derecho de colocar en todos los automóviles publicidad para beneficio de la asociación. Recuperado de gas metálico. 1 litro mínimo no debe permitir el derramamiento de líquido al exterior. Es obligatorio para todo piloto en las pruebas libres y competencias el uso de buzo, casco homologado, protector cervical, tipo Hans, capucha, guantes, botines, remeras, infugas. Todos estos elementos deberán contar con las respectivas homologaciones o aprobaciones que certifiquen la utilización en competencias de automovilismo. Butaca de competición con la apoya cabezas integrado de marca reconocida, sujeta a la jaula de seguridad. El presente reglamento quedará abierto las 3 primeras carreras. Marcas todas juntas. Altura del techo al piso y altura del techo del apoyo de asiento trasero. 1600, 1200, 1150, 1170 y 1160, 1060, 1130, 1090 y 1060, 1160, 1200 y 1200 y 1150. Diferencial mínima del peso trasero al peso delantero, 220 milímetros hacia arriba. Todas estas medidas serán tomadas en el centro del techo en la línea de los parantes. Se permite hacer un cajón de aluminio o chapa de acero para el alojamiento del escape, sujeción libre. Control técnico final. Terminada la prueba final, se realizará un sorteo con 6 bolillas
con distintos elementos del vehículo para el desarme. Cada piloto concurrente sacará una sola bolilla. El comisario técnico o el comisario deportivo podrán pedir cualquier otro elemento para el desarme. Obligatorio el primero y el segundo. Relación de compresión, carrera y diámetro. Alza y brindas. Bolilla 1, carburador múltiple de admisión, torreta, toma de aire, tapa de cilindros y brida si corresponde. Bolilla 2, pistones, biel y biela, expresor de aros, peso de cigüeñal y encendido. Brida si corresponde. 3, relación de caja diferencial, control de núcleo, brida si corresponde. 4, amortiguador, anclajes, diámetro de disco de frenos, calipar, brida si corresponde. 5, rulemans, masa de ruedas, punta del eje, elásticos, brida si corresponde. 6, trocha, distancia entre ejes, altura del auto y brida si corresponde. 7, medición de poelas, spoiler, traseros y brida si corresponde. 8. Altura y posición del motor, control de pisos, altura de techo a pisos y brida si corresponde. 9. Parrilla de suspensión y elementos de dirección. Extremos, tensores, rótulas, brindas si corresponde. 10. Trompas, piso de lado de abajo, anclajes de suspensión y altura, control y altura de lagueros de chasis, brida si corresponde. 41. Sistema electrónico de información al piloto. Brida si corresponde. Artículo 41. Sistema electrónico de información al piloto. Es obligatorio el uso del sistema banderillero electrónico homologación por la CDA del ACA. Marca liso, modelo A4. Dicho banderillero electrónico debe estar instalado en el auto en el momento de la verificación técnica previa de la siguiente manera. Instalación de la alimentación. Si el corte del corriente general está negativo de la batería, conectar al cable rojo directo a la batería y el cable negro después de la llave del corte general de corriente negativo, nunca masa o chasis. Si el corte corriente está en el positivo, el otro negativo, el de la batería, conecta el cable negro y conecta directo a la batería y el cable positivo después de la llave del corte general de corriente positivo. No conectar la alimentación del equipo al tacómetro o reloj del RPM ni la instalación electrónica que alimenta la bobina encendido. No colocar el equipo banderillero electrónico cerca de la bobina de encendido o cables de bujías. Instalación de cable de antena. La antena debe estar ubicada en el centro del techo del vehículo del cable RF con cable coaxial. Debe ir desde esta hasta el equipo. Dicha antena debe estar a una distancia mínima de 20 centímetros de cualquier otra antena que tenga el vehículo. Ubicación del equipo en el auto. El equipo debe estar ubicado sobre la base de soporte provista por la empresa liso, justo frente a la visión del piloto, centro superior o inferior, o bien a no más de 45 grados, izquierda o derecha, del centro de dicha visión. Y el kit de instalación, base soporte, cable 12V, cable de antena a antena debe ser el provisto por la empresa liso. Terminamos. Terminamos, gente, se terminó. Bandera cuadro, se terminó. El reglamento técnico de la categoría TC regional con la clase o divisional con la clase GTA. Hemos terminado finalmente con el reglamento técnico. Bueno, la verdad, muy contento. Fue muy cansador. Fue muy agotador, pero por suerte lo pudimos terminar con lo justo, justito. Bueno, la verdad me gustó, la verdad que este reglamento fue interesante. Se entiende muchísimo la diferencia, sobre todo en la cilindrada, en la carrocería también. Bueno, muchas diferencias en la clase GTA del TC regional. Me imagino que para el próximo video, que será de la GTB y luego posteriormente de los chasis de la clase A, serán muy distintos, que tienen seguramente con el reglamento técnico de la división del TC regional, de la categoría TC regional de la división o de la clase GTA. Así que bueno, nada, es un reglamento muy entendible y muy diferente a los demás que van a venir más adelante. Así que bueno, nada,
Qué cansado, pero por fin terminé este video realmente muy interesante. Bueno, muchísimas gracias gente por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo video. El próximo que le tocará será la división GTB del TC regional y luego más adelante será el próximo video, también el reglamento técnico y posteriormente los chasis del TC regional, la clase A. Será para más adelante. Gracias gente y nos vemos en el próximo video del TC regional. Gracias y hasta pronto.